Son las 13:12 y ya nos acompaña aquí en estudios el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Bienvenido, Óscar, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Un gusto estar por acá. Bueno, estábamos hablando un poco en general y en particular del tema presupuesto y de aprobaciones que se están dando en el ámbito legislativo. Quiero primero que nada una mirada en general del presupuesto, de las reasignaciones que se están manejando por estas horas. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que en el presupuesto se hace un esfuerzo enorme para no hacer un ajuste. La realidad macroeconómica que heredás es una realidad muy complicada. O sea, porque si bien tenés un déficit fiscal un poco más alto que el que tenías en el 2020, el nivel de deuda es mayor, entonces las posibilidades de endeudarte son más limitadas. Entonces, cuando tenés esa combinación de déficit fiscal con endeudamiento alto, la presión es a ajustar. Y en general el gasto público en Uruguay es muy rígido. Entonces el ajustar es bajar salarios y jubilaciones. Me parece que se ensaya en el presupuesto una serie de iniciativas que son las que han generado más polémica en el sentido de aumentar la recaudación por dos vías. Una, recaudar por tributos. A mí no me molesta para nada la discusión de si son impuestos o no son impuestos. Pero vía impuesto mínimo global o impuesto a las ganancias de capital en el exterior y vía mejora de recaudación de la DGI, que logran dos cosas. Una, evitan el ajuste y logran un incremento modesto de la inversión pública social, pero que claramente va dirigido, si uno mira el aumento de becas BUTIA para los hogares de más bajos recursos en secundaria o el incremento a las políticas sociales en los hogares de más bajos recursos, un 50% en el caso de Uruguay Crece Contigo, del bono crianza en el marco Uruguay Crece Contigo, que están esencialmente dirigidas a los hogares de más bajos recursos. Y después me parece que hay en la discusión de la política económica, dado que el presupuesto tiene sus limitantes, encontrar mecanismos extrapresupuestales. Ese es el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de unos 800 millones de dólares por vía fuera del perímetro del presupuesto, y de la duplicación de recursos de la DINISO, Dirección Nacional Social y Urbana, de Integración Social y Urbana, también por la vía de la ampliación del fideicomiso y por la vía de préstamos del BID, que serían unos 350 millones en el periodo, de dos herramientas que permiten que la inversión pública juegue en un área que me parece que es de mucha centralidad, que es el trabajo. Es obvio que el presupuesto requiere que haya inversión privada, pero empujar con la inversión pública en un mundo con tanta incertidumbre me parece que en un área de mucha sensibilidad como es el trabajo va bien rumbeado. Entonces, me parece que la evaluación del presupuesto se hicieron un conjunto de esfuerzos para intentar evitar una situación de ajuste fiscal y también para atender una situación de déficit fiscal alto, que si las cosas van bien, el objetivo es que llegues al 2029 con un equilibrio en las cuentas públicas de ingresos y egresos, lo que te permitiría en un segundo periodo poder reducir endeudamiento. Y mientras tanto, Andrade, está el trabajo que se está haciendo en el Senado, el trabajo que está haciendo por parte de las distintas comisiones, y destacábamos la semana pasada que se aprobó por unanimidad un proyecto de ley de inmuebles con deudas compensables y la abreviación del trámite expropiatorio. Esto es producto de un intenso trabajo que se ha hecho en la comisión. Contanos un poco cómo se llega a esto, porque lo estábamos destacando un poco fuera de micrófonos, que es producto de un trabajo bastante intenso que se hizo. Sí, yo primero tratar de dimensionar el tamaño del problema de la vivienda en Uruguay, que me parece que es clave. Capaz que me lleve un par de minutos, pero hay un informe de este año que hace la Cámara de la Construcción junto con UNICEF, ubicando las condiciones de precariedad habitacional infancia. Y el informe es una piña, una trompada. La mitad de los niños uruguayos, 1 de cada 2, viven en viviendas que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha como vivienda, o sea, la mayoría hacinados. Pero hacinamiento, riesgo de derrumbe, inundaciones, asentamiento irregular, tenencia insegura de vivienda, que es cuando estás ocupando la vivienda. Y el informe va bastante más allá en el sentido de cuántos dramas se generan, algunos de por vida, digámosle, un problema de salud mental en la criatura que se educa en esas condiciones, o de mayor violencia. Cuanto más expuesto está en la violencia intrafamiliar el niño que vive hacinado, la niña, sobre todo la niña, que cuando no tiene esa condición, o la deserción educativa. O sea, es bastante amplio el informe, yo lo recomiendo, porque nos pone arriba de la mesa la gravedad de un tema. Segundo componente, la segregación territorial. Montevideo quizás pero no solo Montevideo, esto lo podemos llevar, pero no me va a dar el tiempo, a todas las capitales departamentales.
y Montevideo, Maldonado, Canelones quizá tienen ahí también un elemento muy fuerte. Pero Montevideo tiene menos población que la que teníamos hace 40 años, pero un 85% más de población en la periferia. O sea, hay un proceso estructural de expulsión de los sectores medios bajos a la periferia. Y además, no identificados como problemas de vivienda, o sea, que no están en esta clasificación, pero que están en la cornisa. Uno mira los datos del plan quinquenal y, por ejemplo, tenés 45.000 hogares del quintil más bajo de ingresos que alquilan, y alquilan a un promedio de 10.000 pesos por mes, pero esos 10.000 pesos por mes son casi el 40% del ingreso de su hogar. O sea, esa familia, que 4 de cada 10 pesos, o sea, que le quedan 15.000 pesos para pagar la luz, el agua, el resto, es evidente que si no está hoy en un asentamiento irregular, el riesgo de que esté mañana en asentamiento irregular o situación de calle es altísimo. Estos datos, puedo seguir, hacinamiento, las viviendas que tienen, puedo seguir, sería larguísimo y no me daría el tiempo, pero lo que quiero decir, teniendo problemas graves en materia habitacional, Uruguay tiene un poco el lujo de la miseria, que la verifican los últimos 30 años de censo lo verifican, voy a ir al último porque si no enredaría mucho con números, que es de las 320.000 viviendas que aparecen como vacías en el momento del censo, hay más de 97.000 que no tienen ningún argumento para estar vacías. O sea, hay vacías que son vacías porque son de segunda propiedad, hay vacías que están vacías porque están en alquiler, hay vacías que están vacías porque están en venta, hay vacías que están vacías porque están en construcción. Despejando todo esto, nos quedan 97.000 viviendas. Es una tonelada para el Uruguay, es muchísimo. Además, cuando en el caso de Montevideo, bueno, hicimos un estudio departamento por departamento, municipio por municipio, para aterrizar, porque esto se ve cuando uno va y dice, son tantas en Sarandí del G. A mí me pasaba el sábado que tuve una actividad sobre este tema en 18 de mayo. Ustedes saben que hay 350 acá en 18 de mayo de estas, o sea, de las 1.000 que están vacías, 350 son de las que podrían ser potencialmente parte. Que para el tamaño de la población es un montón. Muchísimo, claro. Pero además la otra contradicción es que muchas están en zonas céntricas y con servicio. Esta de acá, pero es La Aguada, es Ciudad Vieja, es Cordón. Mientras tanto, el no tener suelo urbano obliga a que las políticas públicas de vivienda sigan ensanchando la periferia, resolviendo un problema inmediato, pero generándote un problema para mañana. Pues mañana te das cuenta que no tenés CAIF, que no tenés transporte, que la movilidad es complicada, que no tenés los servicios, que no tenés... generándote un enorme problema. Esto lo hemos discutido con el Congreso de Intendentes, intendencia por intendencia, generas un enorme drama. Entonces, no parece razonable que teniendo suelo urbano inutilizado, hay un estudio muy reciente de la Intendencia de Montevideo, actualizado a junio de este año, que ubica que la potencialidad entre los predios industriales en desuso y las viviendas vacías, de viviendas en zonas céntricas consolidadas, más de la mitad, sería de arriba de 47.300 viviendas, cuando precisás 25.000 viviendas hoy de urgencia en Montevideo. O sea, sería el doble. En ese plano, esa es la discusión. La discusión es suelo urbano para tener posibilidad de ir redirigiendo la política pública de vivienda de la periferia a las zonas céntricas, también en otro desafío que es un desafío de convivencia. Esto es, yo insisto mucho con la máxima bareliana esta de que aquellos niños que se criaron en el mismo banco de escuela, no la digo textual, pero más o menos, aprenden a no reconocer más diferencia entre ellos que las que surgen de los méritos y esto aporta una sociedad más democrática. Bueno, lo mismo pasa con el barrio. Hay muchísima elaboración académica, pero es abundante. Nosotros presentamos más de 40 estudios sobre estos nacionales e internacionales que demuestran el vínculo entre la fragmentación de la ciudad y la violencia. Las ciudades más fragmentadas son las más violentas. Este es un tema en el mundo. Y también hay muchos estudios que demuestran el vínculo entre la vacancia urbana, o sea, cuando hay mucha vivienda vacía, y la violencia, porque muchas veces es infraestructura para el crimen organizado. Exacto. Entonces, por todos lados nos da de que no tiene sentido que no aceleremos procesos engorrosos en lo jurídico, que son la causa principal de por qué no se activan mecanismos que algunos existen hace más de 100 años. Nosotros no creamos la expropiación por deuda compensable, existe de 1912. O sea, lo que estamos haciendo es acelerando el trámite burocrático y poniendo en debate que un conjunto de normas de la Ley de Ordenamiento Territorial, de la de vacíos y degradados del 2018, del gobierno anterior, del artículo 70 de la ley de presupuesto, no se han aplicado sistemáticamente cuando este es un tema central. ¿Qué mérito tuvo el trabajo de la comisión? Yo creo que el primer mérito el de la oposición. O sea, los senadores de la oposición, yo quiero reivindicar a Falero, a Tabaré Viera, tuvieron mucha disposición de acuerdo.
o sea, en general se reclama mucho al sistema político y con razón, cómo en temas estructurales no se ponen de acuerdo, disposición de acuerdo. Está llena de intendentes también la comisión, eso ayuda mucho en el sentido de que muchos transitaron por la dificultad que expresa sobre todo a los gobiernos municipales abordar este tema. Entendiendo la realidad tal cual es. Es desde el lugar del que tiene que aplicarla, que después tiene que hacer planes de vivienda lejos y generarse el problema porque tiene que atender el drama hoy, por no tener suelo urbano. Pero hay experiencias que fueron estudiadas por la comisión, la experiencia de fincas abandonadas que se hizo en Ciudad Vieja 2017-19, la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, la última experiencia de cartera de tierra. Yo tengo acá la del periodo pasado. Fíjense que en esta estamos hoy en condiciones de cuadriplicar y un poco más esa experiencia. Pero en el periodo pasado se logró por deuda compensable 60 expropiaciones. 60 expropiaciones es una cosa marginal. Bueno, eso implicó en lo económico recaudación de terreno por $10.200.000, pero vivienda cooperativas a 1.054 familias. O sea, en una experiencia piloto, que en todo caso acá estamos acelerando, permitió un resultado que si uno pensara que lográs replicar estas experiencias a nivel departamental y construir un inventario nacional, que es algo que no tenemos, hoy, para ser sistemático, hay ideas en curso de cómo trabajamos esto, Congreso de Intendentes, con OPP, con el Parlamento, para ayudar a dar respuesta de capacidades políticas de gestión a un tema que debiera ser de causa nacional. ¿Tienen una expectativa de por lo menos cuántas viviendas se pueden recuperar con este proyecto de ley? Yo soy de expectativa baja, pero con una expectativa baja, que digas, bueno, entre el 5 y el 10% de los padrones que sería universo, estás hablando de entre 5 y 10.000 padrones, que no son solo viviendas, porque en algunos casos lo que tenés que, capaz, a ver, hubo un galpón ahí, que en un momento fue parte de una barraca, ¿no? Y tiene posibilidades de instalar una cooperativa de vivienda. Claro. Entonces recuperaste un predio, por eso ponía el ejemplo, 60 predios en Montevideo fueron igual a 1.054 familias, claro, no a 60 depende del familias. Tamaño del predio y demás. Depende del tamaño del predio. El sistema cooperativo hoy en muchos lugares, cuando es zona céntrica, construye en altura, eso genera... No es solo para vivienda, en algunos casos puede ser que la necesidad sea una policlínica, un centro cultural, pero cualquier respuesta ciudadana va a ser mejor que una finca tapiada que genera problemas ambientales, problemas de seguridad. Lo segundo que quiero rescatar de la comisión es la capilaridad. Yo no sé si es la primera vez en la historia del Senado, pero es muy poco frecuente que una comisión del Senado salga íntegra al interior. Pero que visite 6 departamentos en un semestre y que aparte de 6 departamentos visite la Facultad de Arquitectura, FUGBAM, FECOBI, el Plan de Vivienda Sindical. Bueno, hoy, mañana nos reunimos con la Comisión Nacional de Asentamientos. O sea, que haya logrado un trabajo muy activo en un acuerdo académico. Es evidente que sobre esto hay acuerdo, la Sociedad de Arquitectos, hay un profundo acuerdo académico, un acuerdo social y un amplio acuerdo político, porque cuando vas al interior y te reunís con los intendentes, la Junta, las cooperativas de vivienda, la Comisión de Vecinos, hay bastante sintonía de que es impostergable ampliar la posibilidad de carteras de tierras urbanas o de vivienda, pero muchas veces lo que más importa más el suelo urbano que la vivienda en sí. La vivienda a veces está deteriorada, pero tener posibilidad de redirigir la política pública a zonas céntricas y con servicio permite pensar otro tipo de integración a mediano plazo. Entonces, este tema, que es un tema complejo, que por algo no se ha resuelto, creo que Tabraviera dice, yo entré hace 40 años y muchas veces discutimos sobre esto y parece que nunca le podemos encontrar la vuelta, requiere amplio acuerdo social, amplio acuerdo académico y amplio acuerdo político. Entonces, que eso se haya logrado para mí es de un enorme valor, porque si bueno, esto en general se le reclama al sistema político. Si bueno, ¿cómo puede ser que en temas que son importantes, en todo caso a mí me fue muy frustrante, ¿no? Que haya tenido muy poca difusión? Decir, bueno, a veces tenés diferencias que son duras y a veces procesos de debate que son pobres o enfrentamientos que derivan en la descalificación. Y eso ocupa la tapa de los diarios. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser que cuando lográs un acuerdo de un tema que claramente es estratégico? Porque el tema de la vivienda atraviesa un montón de vulnerabilidades. Lográs un acuerdo político muy potente después de mucho trabajo. Se logra el acuerdo con mucha capilaridad. Y te digo, esta es la primera entrevista que tenemos sobre el proyecto de ley presentado, que la puedo tener yo, o Falero, o Tabreviera, o cualquiera de los integrantes, o Gustavo González, o cualquiera de los integrantes de la comisión. Que ojalá tengamos ahora la posibilidad de aprobarlo rápidamente en diputados. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cuál es el proceso legislativo? Bueno, pasa a diputados, pero nosotros lo que básicamente queremos es que pase
a la gestión de la política pública. O sea, lo que estamos intentando es decir, bueno, no nos podemos quedar en que haya un avance manuscrito con la mejor intención y después no tengas un control y eso requiere... Y que después cuando baje a tierra no se puede implementar por determinado motivo. O sea, creo que ahí por eso es muy importante las recorridas. Dice, bueno, ¿por qué vos podés comunicar por mail? Pero no es lo mismo ir a discutir con los que están al frente de la división jurídica del departamento que tiene a estudio. Nosotros, eso ha hecho un trabajo muy interesante la comisión de que llevar el censo a la localidad, al último municipio. Miren, en Egaña son tantas viviendas, son estas, ¿no? Para poder cruzar otro dato que hoy no tenemos, pero que las intendencias sí tienen, que decir cuántas de esas tienen deuda compensable, para poder estudiar el tema. ¿Cuántas por su predio tendrían posibilidades potenciales de edificación? Después vas a reducir, seguro no van a ser 97.000 padrones. Los que están involucrados en esto, Óscar, son la OPP, Congreso de Intendentes, también está el Ministerio de Vivienda, con el que trabajamos en la elaboración del texto. O sea, estarían todos de acuerdo en que esto es Sí, claro. Yo creo que nosotros tenemos ahora que sistematizar de forma tal. Voy a poner un ejemplo. Montevideo tiene, yo creo que en ese sentido sería algo a emular desde el 2016, que si tenés la vivienda vacía o abandonada, a partir de determinado tiempo la tributación es mayor. Y ahora está discutiendo hacerlo progresional. Las demás intendencias no lo tienen, pero eso te da una ventaja, que es que tenés un inventario, pero además acelerás el tiempo de deuda compensable. Ahí yo creo que, y lo conversamos con intendentes del Partido Nacional, que decían, bueno, esta herramienta acá me va a ayudar a que esta información que hoy no la tengo consolidada, la puedo tener consolidada. O sea, creo que hay experiencias diversas de sinergias que se pueden construir. Y repito, yo creo que nos ayudó mucho en la comisión tener una cantidad de intendentes que ayuda al que se tuvo que enfrentar desde esa responsabilidad a este problema concreto. Decir, bueno, donde poco es mucho, porque a ver, poco es que cada predio que recuperás transforma una deuda que sería incobrable en un activo. Segundo, ese activo tiene una función, porque en realidad no hay lugar donde no tengas demanda o del sistema cooperativo o de otros usos cívicos del suelo urbano. Pero además permite, porque ¿qué pasa con si no lo único que ordena la ciudad o lo que principalmente ordena la ciudad son las lógicas de mercado, que existen, van a seguir existiendo, pero la tendencia del mercado en una zona no es levantar la zona y pensarla de manera integrada, es levantar la zona y encarecerla, porque cuando se encarece una zona, el metro cuadrado que se construye ahí vale más. Entonces tiende, no por maldad, sino por su misma lógica, a de alguna manera hacerle imposible alquilar o vivir ahí al sector medio bajo. Tu política pública tiene que compensar para decir, bueno, nosotros construimos derecho para que la sociedad esté más integrada, porque solo el mercado lo que va a hacer es que, yo qué sé, el barrio La Mondiola, que era un barrio de ranchito de latas hace 100 años, hoy quieren que se transforme en Pocitos Nuevo para, bueno, pero ya del punto de vista de las condiciones sociales no tiene nada que ver con lo que era condición integrada. Entonces, a ver, nosotros nos parece que se dio un paso importante, se tiene que consolidar, y es un esquema de trabajo de aprovechar el tiempo donde no funciona el Parlamento o las comisiones, los últimos 10 días de cada mes, para hacer un funcionamiento redoblado con recorridas a nivel nacional, y sobre todo en este tiempo, porque a veces se te reclama el sistema político, decir, bueno, ustedes recorren en la campaña electoral, cuando vienen a buscar el voto. Es decir, bueno, básicamente lo que vimos con comisiones, terminan de asumir los intendentes y salimos a peinar, porque es bueno. Y salís a peinar, venís con 200 millones de problemas, ¿no? Porque estás en Durazno con un grupo de vecinos que lo que hizo fue construir en un lugar que no era zona urbana y ahora no tiene agua, y con dramas complejos, no es que te traes cuestiones sencillas. No traes las soluciones armadas, por lo pronto. Pero hasta es bueno que en esas recorridas estemos todos, yendo a escuchar. Yo creo que ese es un mérito que en mi opinión habría que reivindicarlo más allá de los integrantes de la comisión. A veces tenés 200 millones de problemas en este tema. Lograron encauzar una respuesta común que va a tener su proceso de maduración. Cuando informamos el proyecto dijimos, no espero más que haya experiencias piloto en todos los departamentos y un inventario nacional. Y que eso después permita un segundo salto, porque estas normas tienen un proceso de cómo se maduran en cada localidad. Pero ya eso sería una situación de un paso gigante adelante al tema que tenemos hoy, donde hay mucha descoordinación, hasta temas que son, ¿cómo te puedo decir?, exasperantes desde el punto de vista de las dificultades burocráticas. Te pongo un ejemplo, un predio que daría para una cooperativa que tiene deuda compensable con el municipio,
pero que también tiene deuda compensable con la ANB y con otros ámbitos. El municipio evalúa y dice, bueno, pues yo no me puedo quedar con el choclo, una deuda más grande que el patrimonio que estoy recuperando con ese otro predio. Y no la puedo renunciar porque no puedo renunciarla porque contablemente lo tengo prohibido por HBZ normativa. Y quedás con un empate que es trágico, claro, porque entre medio lo que quedás es consuelo urbano en desuso. Entonces, y además hay muchísimos ejemplos. Lo de los predios industriales es ver Alpargatas, lo que era antes y lo que es hoy resuelto la cuestión de Alpargata. De lo importante que sería pasar una política más agresiva que ponga como centro un derecho. Y hay muchísima legislación comparada que las ciudades que lograron resolver la cuestión de la segregación territorial es porque aplicaron políticas agresivas. No nos podemos extender mucho más, Óscar, pero hay oyentes también que lo están planteando. ¿Qué pasa con el tema de las garantías? Porque cuando se habla de deudas, está el fantasma de la expropiación también por ahí. ¿Qué pasa con las garantías de los propietarios? Pero de esos eso inmuebles? Ya existe. O sea, la posibilidad de la expropiación ya existe. Esto no amenaza nada. No, ya existe. Existe desde 1912, ¿no? Lo que en todo caso acá tenés es un proceso jurídico más acelerado. Pero antes tuviste que tener la condición de que la vivienda está inhabitable. Bueno, de hecho, para poner otro ejemplo más, desde el 2018, desde antes, desde el 2008 tenés el deber de usar, ¿no? Por la ley de ordenamiento territorial. Desde el 2018 está que si tenés 24 meses la vivienda abandonada, te la pueden rematar antes de esta ley. Acá lo que estamos diciendo es, si además de esas situaciones tenés deuda compensable mayor al valor del patrimonio, tienen que darse todas estas condiciones, tener la posibilidad de que el trámite no sea un pantano. Sí. ¿Qué es lo que detiene? Porque en muchos casos lo que pasa en los municipios es, mira, ¿sabes lo que pasa? Inicio esto, es costoso y estoy 6 años dando vuelta. No inicio. Esto te abrevia los plazos. Abrevia el plazo, pero tiene que haber una condición preexistente, claro. No es que abrevio el plazo de la nada. Y además hay una lógica ahí, que es que en general quien tiene mayor posibilidad de aplicar esto, que son los gobiernos municipales, no es que son prudentes, son extraordinariamente prudentes antes de dar el primer paso. Ahora, que cuando se dé el paso, se identifique una situación de este tipo, que son las situaciones más claras, además tengas que ir a un proceso que sea extraordinariamente burocrático, no tiene sentido, porque entre medio de lo que tenés es más deterioro, lo que pasás a recuperar es menos, muy costoso, o sea, entre medio perdemos todos. Esa Totalmente. Es un poco la lógica del proyecto. Totalmente. Óscar Andrade, en realidad te invitamos para hablar de este tema, pero no quiero dejar de preguntarte, porque ya estamos cerrando la entrevista, por otro tema que tiene que ver con otros temas de política y lo que va a pasar con la veña para Carolina H. como embajadora de Portugal. La Comisión de Asuntos Internacionales de Senadores ya votó la veña y ahora todo el Senado va a tener que votarlo. ¿Vos qué vas a hacer? Una pregunta fácil, ¿no? Yo voy a votar lo que define la bancada. A mí me parece bien que el gobierno incorpore, quiero poner un concepto, en general, yo argumenté a favor de Radio. Me parece que fue una muy buena decisión. Me parece muy buena decisión la de Beatriz Argimón. ¿Por qué tengo una opinión y no tengo nada personal contra Carolina H? Lo que sí creo es que no me resulta fácil, por qué mi opinión va a ser contraria en la bancada, por más que una vez que resuelva la bancada, uno se va a alinear a lo que define la bancada. No me resulta fácil encubrir que hubo una situación muy grave, con un tema muy complejo, como fue facilitar la posibilidad de la fuga de un narcotraficante peligroso y pesado, y que hubo información que se ocultó al Parlamento de manera notoria. Y si bien amaina un poco la responsabilidad que si seguiste órdenes de superiores, yo creo que hay tipo de órdenes que uno debiera decir que no. Debiera decir que no por por razones jurídicas. Este es un tema, yo lo planteé el día de esa interpelación. Acá hubo un narcotraficante peligroso y pesado, Norman Farías, que tuvo 10 años preso, salió indocumentado y cuando pidió documentación año 2018, lo que hizo Cancillería en su momento fue analizar el caso y no darle el pasaporte, darle un documento precario para viaje por única vez. O sea, es no solamente teóricamente falso el argumento de que estabas obligado a darle pasaporte, es empíricamente falso. Claramente cuando hubo una situación comparable a esta no se hizo eso. Pero más allá de ese elemento central de la interpelación, nuestra opinión, o sea, la trasladamos a los compañeros de la bancada, creo que hay una mayoría en la bancada para avalar la decisión del gobierno, no por estar en contra de incorporar cuadros políticos de la oposición, eso me parece que es saludable. Es por este caso puntual que decís Es vos. por, nosotros pedimos la renuncia en su momento y no me parece razonable que justo hubiéramos elegido ahí, pero parece que es claro que hay una mayoría en la bancada para dar el voto. ¿Y te alineás a lo que decía la bancada? Sí, hay un reglamento de la bancada que lo que establece es
hay que tener, al revés, una amplia mayoría que te avale para el voto en contrario. Óscar Andrade, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Chau, chau.